Steve Miller, el asesor principal de Donald Trump, ha estado hablando mucho sobre fraude últimamente, lo cual me parece bastante hipócrita viniendo de parte de él, ya que él es un gran fraude, ya que ha estafado a Estados Unidos por millones y millones de dólares. Al igual que su jefe, Donald Trump, pero él lo está haciendo por cantidades de miles de millones de dólares. Y sí, Steve Miller está robando dinero a los contribuyentes todos los días. Pero lo más interesante es que él solo admitió cómo hace todo esto. Pero antes de que entremos en esta increíble noticia de última hora, te quiero recordar que si aún no te suscribes al canal, hazlo, ya que con tu ayuda podemos llegar a 100.000 suscriptores. Además recuerda que cualquier duda que tengas durante el video la puedes poner en los comentarios. Pero antes de que entremos a hablar del fraude de Steve Miller, quiero que hablemos del fraude que esta administración de Donald Trump quiere esconder o trata de que nadie hable de esto. Y ahora Robert García acaba de exponer todo esto en este clip. Miren por favor. Debemos combatir el fraude cuando las personas se aprovechan de programas destinados a ayudar a las familias trabajadoras. Y también debemos combatir el fraude cuando grandes corporaciones e individuos adinerados eluden sus propios impuestos y manipulan el sistema para su exclusivo beneficio. Y sobre todo, debemos combatir el fraude cuando funcionarios de nuestro gobierno, particularmente aquellos con poder en la Casa Blanca o agencias, se enriquecen y se lucran de sus cargos. El fraude nunca es aceptable y socava la confianza pública, independientemente de quién lo cometa. Pero recordemos que algunos de los peores fraudes y la corrupción se encuentran en realidad en el 1600 de la avenida Pensilvania. Los republicanos suelen hablar de fraude en estados con gobernadores demócratas y a menudo solo allí. Pero los republicanos también tienen un presidente que ha indultado o ha conmutado las sentencias de prisión a 25 criminales declarados culpables de fraude en este año solamente. Ahora bien, algunos de estos estafadores también han hecho enormes contribuciones de campaña a Donald Trump y lo peor de todo, los indultos de Trump significan que estos criminales pueden evitar pagar más de $1.000 millones, una suma considerable que deben a sus víctimas. Esto empequeñece y hace insignificante gran parte del fraude del que la mayoría de la Cámara de Representantes quiere hablar hoy. Esto es, en realidad, todo lo contrario a la rendición de cuentas. En cambio, la mayoría de la Cámara quiere justificar y recortar programas, lo que han hecho desde el principio. Ahora la ley insignia de Donald Trump recortó fondos para programas de salud y alimentación. Medicaid y CHIP ayudan a casi la mitad de los niños en Estados Unidos a ver a un médico. Y perdimos, por supuesto, $1 billón en esos programas. Más de 10 millones de personas podrían perder su atención médica. La ley de Trump también recortó a 40 millones de personas que usan SNAP. Y esto incluye, por cierto, a 1 de cada 5 niños. Y esto no solo está ocurriendo en Minnesota. El presidente planea congelar más de $10.000 millones para subsidios de cuidado infantil, servicios sociales y apoyo en efectivo para familias de bajos ingresos en Minnesota, Nueva York, Colorado, Illinois y mi estado natal de California. Claro, sabemos que estos estados tienen gobernadores demócratas a quienes Donald Trump quiere castigar. Y deberíamos considerar esas consecuencias si queremos hablar de fraude. En Minnesota, de la que estamos hablando hoy, Donald Trump está eliminando la financiación para el cuidado infantil de todo el estado. Esa financiación congelada proporciona cuidado infantil a más de 18.000 niños. Esos niños no cometieron fraude, así que quiero saber por qué deberían ser castigados. Anoche dijo que retendría todos los fondos de Medicaid, posiblemente de Minnesota, lo que podría perjudicar a 1 de cada 5 residentes. Ahora, en Nueva York, otro estado al que está amenazando, eso representa a más de 66.000 niños inocentes, mientras indulta, por supuesto, a 25 estafadores y roba a las víctimas más de $1.000 millones. Donald Trump debería enfrentar a los niños y a los padres que resultarán heridos, aunque no hayan hecho nada malo. Quiero saber qué esperan el presidente y la mayoría de la Cámara que hagan los padres de estos niños. ¿No les interesa? Los multimillonarios los están estafando. Las corporaciones gigantescas los están estafando. También el complejo militar industrial los está estafando a todos. Pero ¿sabes qué? Eso no encaja en la narrativa racista que Steve Miller quiere inculcar. Él es incapaz de utilizar esto en su línea de ataque contra personas que no se parecen a él. Y que de hecho es maravilloso no parecerse a él, porque yo no sé si ustedes alguna vez han visto a Steve Miller, pero es un tipo decadente, asqueroso y muy incómodo de ver. Y de hecho es muy bueno que no se parezca a él, porque yo no sé si ustedes han visto a Steve Miller, pero Steve Miller es una persona decadente, asquerosa y muy incómoda de ver. Mi respuesta es no, pero de todos modos Steve Miller sigue en televisión en vivo gritando sobre el fraude. Y de nuevo, este clip lo va a volver en contra. Miren por favor. Aún peor que eso, terminas con lo que nuestros padres fundadores más temían, que es que tienes inmigrantes extranjeros que se convierten en defensores, no por este país, sino por el país que dejaron. Así que ves, ¿verdad? En toda la política somalí en Minnesota está esta preocupación constante sobre cómo reorientar la política estadounidense en torno a Somalia. Y luego usando el fraude de asistencia social y saqueando el sistema financiero de EE. para sostener un país extranjero, así en este caso EE.
Se convierte en un objeto no de patriotismo, sino de saqueo. Cuando hablamos de asimilación, hay dos cosas que importan enormemente: los números y lo diferentes que son las culturas. Así que cuanto más te alejas culturalmente y cuanto mayor es el número de personas, por definición, mayor es el desafío que esto plantea a la asimilación. A mí me parece interesante que Steve Miller hable de personas que trabajan en nombre de un país que no sea Estados Unidos, pero Donald Trump, por otro lado, está queriendo gastar casi todo el dinero de Estados Unidos para reconstruir Venezuela, obviamente para absorber el petróleo, pero también está regalándole $40.000 millones en forma de rescate a Argentina, sin contar con la tontería que dijo de que quiere regalarle, y ojo, $1 millón a cada ciudadano de Groenlandia. Ni siquiera me hagan hablar de cómo Miriam Adelson terminó comprando a Donald Trump con $250 millones para que él sea una especie de activo de Israel. Así que sí, todas estas cosas me hacen pensar que Donald Trump realmente no es lo que él afirma, esto American First o América Primero. Yo de hecho diría que es lo contrario. Tampoco lo es Steve Miller, que de hecho él está viviendo de la historia o del cuento del gobierno de la misma forma que critica a otros que él dice que lo hacen. Pero finalmente Steve Miller está siendo atrapado en muchas capas de fraude. La venta de acciones de Steve Miller plantea interrogantes. Los expertos en ética dicen que el señor Miller, uno de los principales asesores de Donald Trump, vendió acciones en la compañía minera MP Minerals tras un lucrativo acuerdo entre la compañía y el gobierno. Steve Miller vendió acciones por un valor de entre $50.000 y $100.000 en la compañía minera MP Minerals tras el anuncio en julio de un lucrativo acuerdo entre la empresa de Las Vegas y la administración Trump. La venta se produjo un mes después de que la administración Trump anunciara una serie extraordinaria de medidas para apoyar a MP Materials, que produce valiosos minerales de tierras raras e imanes. El acuerdo, que incluía la compra de acciones de la compañía por parte del gobierno y el compromiso de comprar su producto, hizo que el precio de las acciones de MP Materials se disparara. El formulario de divulgación que se está reportando ahora muestra que el señor Miller en agosto también vendió acciones por el valor de al menos cientos de miles de dólares en otras compañías que han tenido tratos con la administración Trump, incluyendo el GE Palantir, que está obteniendo gran parte de su negocio de ICE, Amazon e Intel Corporation, en la que la administración de Donald Trump también ha tomado una participación. Algunas de esas ventas ya han sido reportadas anteriormente. La esposa del señor Miller, Katie Miller, también poseía entre $15.000 y $50.000 en acciones de MP Materials, según muestra la divulgación. Pero esa no es la única forma en la que Steve Miller está aprovechándose, porque los altos funcionarios de Donald Trump se están mudando a bases militares. La ex asesora de la Casa Blanca, Katie Miller, madre de 3 hijos pequeños y esposa de la mano derecha presidencial Steve Miller, salió de la puerta de su casa hace unos días por la mañana y fue confrontada por una mujer que no conocía. The Atlantic informa que cuando ella contó la historia en Fox, describió el encuentro como una protesta que cruzó la línea. La desconocida le había dicho a Miller: "Te estoy vigilando", y ella dijo: "Esto fue un día después del asesinato de Charlie Kirk". Por eso los Miller dejaron su casa y ahora viven en una base militar. Pero la excusa de Katie Miller para obtener vivienda militar gratuita se ha desmoronado en un condenatorio informe policial. El informe describe los supuestos eslóganes terroristas de Nacera y el encuentro fuera de la casa de los Miller como no amenazantes. Así que Steve Miller y Katie Miller están básicamente apoderándose de la bolsa de valores, jugando con la bolsa de valores, ya que tienen información privilegiada de acuerdos privados que está haciendo Donald Trump con ciertas compañías. Y claro, si tú sabes qué compañías van a crecer y qué compañías van a bajar porque están haciendo tratos o desvinculándose del presidente, vas a invertir o vas a sacar tu dinero. Y lo más interesante es que hacen todo esto desde una casa militar gratis, que le otorga el Estado por un fraude que cometieron mintiendo sobre amenazas que recibieron, mintiendo sobre folletos que recibieron de amenazas. Y ¿sabes qué? Mientras pasa todo esto, Steve Miller está mandando a ICE a que ataque personas en Minnesota, en Minneapolis. Y lo peor de todo es que Steve Miller también se beneficia bastante financieramente de esto. Tiene acciones en Palantir y tiene acciones en todas estas empresas que se están forrando de dinero a base de que el ICE continúa atacando. Así que sí, Steve Miller se está forrando de dinero desde una base gubernamental en la que vive gratis. Todo esto mientras la administración de Donald Trump busca, ya sabes, quitar los fondos al servicio de bienestar infantil. Esto último fue como un broche de oro en la corrupción de Donald Trump. O sea, dense en cuenta, estas personas están robando tanto dinero al Estado, pero luego los culpan a ustedes de no poder comprarse una casa. Ellos dicen que es su culpa que no se hayan podido comprar una casa, o que sus hijos no se puedan comprar una casa, o que sus nietos no se puedan comprar una casa. Porque claro, los multimillonarios quieren convertirse en billonarios. Steve Miller quiere vivir gratis para siempre. Y mientras hace esto, hace uso de información privilegiada para, claro, invertir en empresas que sabe que van a subir o sacar de su dinero de empresas que sabe que van a bajar. ¿Y saben qué? Esto debería enojarles. Pero no solo es Steve Miller, sino que también su contraparte, Kristi Noem, lo está haciendo de una manera tan asquerosa. Y yo creo que es muy importante que vean este informe para que lo entiendan.
Miren por favor. Hoy, ProPublica publicó una gran exclusiva sobre la secretaria del DHS de Trump, Kristi Noem, que en cualquier otra época debería decir sería un escándalo que acabaría con su carrera. Pero para poder comprender el patrón de corrupción de esta mujer, solo necesitamos alejarnos un poco, solo por un instante, solo por un momento. Porque desde que Noem asumió el control del DHS a principios de este año, se ha hecho conocida por parecer más obsesionada con ponerse diversos disfraces que con realmente hacer su trabajo. Es decir, se puso un chaleco antibalas solo para hablar con sus propios agentes, llevaba un uniforme de aduanas y patrulla fronteriza en Fox News. Y por supuesto, está constantemente, y quiero decir constantemente, poniéndose un sombrero de vaquero y montando a caballo, siempre con muchas cámaras alrededor para capturar el momento. Pero la aparente obsesión de Noem con su propia imagen va, de hecho, mucho más allá de simplemente ponerse disfraces, ya que ha destinado más de $200 millones de los contribuyentes a anuncios televisivos para promocionar su gestión en el DHS. Y para ponerlo en perspectiva, eso es casi el doble de lo que el Departamento de Seguridad Nacional invirtió en publicidad en total durante todo el año pasado. Y el contenido de esos anuncios ya ha generado una especie de escándalo por sí mismo. Soy Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Le agradezco, presidente Donald J. Trump, por asegurar nuestra frontera. Y si te preguntas quién exactamente es el público objetivo para eso, el Departamento de Seguridad Nacional gastó $30,000 para emitir ese anuncio, el que les acabo de mostrar, específicamente en la zona publicitaria donde está Mar-a-Lago. Ahora bien, por mucho que gastar decenas de miles de dólares para asegurar que tu anuncio se emita en la televisión cerca del presidente sea un despilfarro extraño del dinero de los contribuyentes, $30,000 resulta, es una gota en el océano comparado con los más de $200 millones que el DHS ha gastado este año haciendo y emitiendo anuncios. Y el resto de ese dinero es donde la historia se vuelve verdaderamente descabellada. Es decir, desde marzo sabemos que el DHS se saltó el proceso normal de licitación competitiva al otorgar los contratos para producir y emitir estos anuncios. El DHS afirmó que, debido a que Trump declaró una emergencia en la frontera sur, no tuvieron que perder el tiempo obteniendo ofertas competitivas. Y eso me lleva a la primera parte de la gran exclusiva de ProPublica de hoy. Porque resulta que la mayor parte de ese dinero del contrato sin licitación, $143 millones de los contribuyentes, fue a parar a esta misteriosa LLC en Delaware. Una LLC que fue creada solo días antes de obtener ese contrato sin licitación. Solo días. Y el propietario de la vivienda que esa LLC tiene registrada como su dirección no respondió a las preguntas de ProPublica. Ahora, cuando se le preguntó por qué la agencia eligió esa LLC, el DHS dijo, cito, los resultados hablan por sí solos. Son estafadores, son embaucadores, son corruptos. Eso es lo que está sucediendo actualmente en el gobierno. Y de todo corazón espero que lo hayan entendido porque traté de hacer la noticia lo más fácil posible. Si fue así, por favor, déjame en los comentarios qué opinaste al respecto, qué crees tú que es lo mejor que está pasando ahora, qué es lo peor que está pasando ahora. Recuerda que para mí tu comentario es sumamente importante. Muchas gracias por llegar hasta el final. No te olvides de comentar qué te pareció el video. Recuerda que si te gusta el contenido de política estadounidense, te gusta saber qué está pasando realmente, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y nos vemos en el siguiente video. Adiós.